Buen día, gente laburar. Estamos en eso para comentar las últimas noticias sobre encuestas electorales, tanto en Brasil como en Argentina, y aparte para repasar lo que fue el plebiscito chileno que se hizo para la reforma de la Constitución, el cual ganó completamente el rechazo muy bien, y por suerte pasó eso, porque la Constitución, que fue la base del crecimiento de Chile, las querían cambiar por unas reformas que le daban autonomía a pueblos, a distintas, como reconociendo que había distintas naciones en Chile, y una locura completa que beneficiaba nada más a unos pocos y no beneficiaba al pueblo en absolutamente nada, lo cual es una mentira que quisieron implantar, y la gente, a raíz de lo que fue los constitucionales, a raíz del bochorno que fue todo lo que pasó durante las sesiones, que había gente que se quedaba dormida, que había gente que hacía eh, auténticas cosas muy de vergüenza ajena, terminó demostrando que el pueblo se opusiera a eso y que era simplemente una cosa que benefició a unos pocos y no a todo el pueblo chileno. Y por esto Evo Morales salió a decir que no todos los procesos constituyentes son fáciles. Cuando el propio Evo Morales, en unas elecciones como que pasaron en Bolivia, cuando él supuestamente tuvo que irse al exilio, no sé qué, lo cierto que ocurrió es que él falseó las elecciones, y esto está demostrado, y que trató de... y que acusó después a la persona que tomó el poder cuando él se fue, de ser una golpista y no sé qué, incluso la metió presa, simplemente por haber tomado el cargo que le correspondía a raíz de la cadena de mando que había en el país. Y esto Evo Morales lo sabe, y sabe que armó un relato en el cual él era una víctima, cuando lo cierto es que él es el victimario de todo, porque él fue el que armó el fraude en Bolivia. Y eso se puede saber si investigan sobre el tema. Y aparte, Gustavo Petro, el cual es el presidente actual de Colombia, una ex guerrillero, para que se haga una idea de la autoridad mundial la autoridad moral que tiene, tenemos que puso que revivió Pinochet, o sea, revivió un dictador porque el pueblo haya rechazado cambiar la constitución, cuando la reforma constitucional empeoraba en muchísimos aspectos la constitución. Y tenemos que es un récord histórico de participación en una elección. Como sabemos, fue obligatoria participar en la elección, y votaron más de 13 millones de personas el domingo pasado, que dio con una victoria del 62% del rechazo a la nueva propuesta y un 38% de voto a favor, cuando hasta hace poco estaba totalmente invertido el porcentaje y parecía que nada más iban a votar rechazo un 20%, y la gente se dio cuenta, la batalla cultural que se realizó en Chile funcionó, y terminó haciendo que la gente rechace masivamente esta nueva propuesta loca de constitucional. Y obviamente esto Boric lo va a intentar reabrir, va a intentar que cada año o cada cierto tiempo se reabra este debate hasta que consigan cambiar la constitución y aplicar sus políticas como se acordó en el Foro de Puebla, que es el Foro de San Pablo de esta década, por así decirlo. Y pasando a Brasil, antes de pasar con Argentina, que es más adelante, tenemos que arroja un posible empate técnico en diferentes encuestas que se están dando en Brasil, y como hasta hace poco se decía que Lula da Silva iba a ganar con un 20%, 25% de diferencia de votos, y las encuestas reales que se acercan más al día de la elección demuestran todo lo contrario, sino que apenas hay una diferencia de 4 puntos, con un 40,2% para Lula y un 36,4% para Bolsonaro, con un margen de error de más de 2 puntos. Por lo cual la elección no está cerrada, y esas encuestas que te quieren decir que Lula ganaba por mucho era porque antes del periodo electoral pueden decir lo que quieran, y durante el periodo electoral tienen que acercarse más a la realidad para no perder prestigio en temas de encuestadoras. Y por esto, igual hay encuestas que siguen mintiendo y que siguen diciendo que Lula tenía un 53% contra un 40% de Bolsonaro, lo cual no se lo cree nadie. Y cuando hacen encuestas en la calle de Lula contra Bolsonaro, te demuestran que en la calle, incluso en las zonas donde más hay apoyo a Lula, en las zonas donde Lula tiene un mayor apoyo de gente de izquierda, de gente obviamente pudiente de plata, termina demostrando que incluso en esas zonas que Lula tiene un mayor porcentaje de votos, ahí más gente apoya, en la realidad en la calle, cuando se hace encuestas en la calle, apoyan más a Bolsonaro que a Lula. Y tenemos también otras encuestas que... pero bueno, antes de pasar a las encuestas de Argentina, vamos a hacer un repaso de lo que es las elecciones de Brasil y qué van a ocurrir. Se vota para presidente el próximo 2 de octubre. Falta apenas un mes, un solo mes, para que voten 156,4 millones de personas, lo cual es una locura. Hay que recordar que actualmente está gobernando Bolsonaro,
para mí, el mejor presidente de la región, lejos, que durante la pandemia tuvo la mejor gestión, por más que los medios quieran mentir, pues este tema yo lo investigué mucho, y es que durante la pandemia no solo es que tuvieron la misma cantidad que Argentina de muertos y de contagios en relación a la población, tuvieron prácticamente lo mismo, pero Bolsonaro nunca intentó cerrar nada, y de hecho los únicos cierres que se hicieron durante su mandato fueron por orden de los estados o de los municipios, porque hay que recordar que en Brasil no es como Argentina, que el presidente es la máxima autoridad, sino que los intendentes están por sobre el gobernador y los gobernadores están por sobre el presidente, por lo cual es bastante más separado todo. Así que bueno, esperemos que Lula no gane y por favor que no vuelvan al poder el comunismo a un país más de América Latina, porque últimamente han estado ganando bastante, eh, han estado ganando bastante lo que es elecciones, y esperemos que cada vez sean menos las elecciones que se vienen, y esperemos que tanto en Brasil como en Argentina este año y el próximo empiecen a haber gobiernos más de derecha, más liberales en lo económico, como puede ser el caso de Milei o como puede ser una posible reelección de Bolsonaro. Y pasando a Argentina, para terminar, tenemos que para las elecciones de 2023 ya empiezan a haber muchas elecciones, ya la gente, a pesar de que falta mucho tiempo, empieza cada vez más a hacer encuestas, porque la gente está muy desesperada por saber quién va a ser el próximo presidente, porque este gobierno no se aguanta más, y tenemos que el favorito sería Juntos por el Cambio con un 40%, el Frente de Todos con un 29%, Liberales con un 24%, la izquierda con un 4% y otros con un 3%. Estos porcentajes, si bien pueden reflejar un poco la realidad, porque no me parece tan descabellado el reparto de porcentajes, yo creo que Juntos no va a llegar tan fácil a un 40%. Me explico. Porque hay un porcentaje de la población muy descontenta con este gobierno que también está con el gobierno anterior. Entonces el voto no es que se va a pasar automáticamente Juntos por el Cambio, sino que los liberales pueden estar más arriba, incluso de un 24%. Y este 24%, si bien es un porcentaje realista, que no es ni muy pesimista ni muy optimista, tenemos que estamos apenas a un 5% de pasar al Frente de Todos, lo cual es una locura, pensando hasta hace poco que Milei ni siquiera se quería postular, que eh, en la ciudad sacó un 14%, creo que fue, que es una barbaridad de porcentaje, pero ya a nivel nacional tiene un 24 más por ciento. Y esto muestra el descontento que hay de la sociedad con los políticos, con las personas que nos gobiernan, y cómo el Frente de Todos, que ganó con casi el 50% de los votos, tiene menos de un 30%, y el núcleo duro kirchnerista está cada vez más destruido. Y también en otras encuestas de, en este caso, Sinopsis, tenemos que Juntos por el Cambio cae, lo cual no me parece tan descabellado que Juntos por el Cambio caiga, porque para mí ya estaba en un techo bastante alto en las encuestas como la anterior, y tiene sentido. Y hablan sobre una suma de votos del Frente de Todos y los Libertarios, lo cual se puede entender porque esta encuesta salió después de lo que ocurrió con Cristina. Sí, creo que fue después de lo que ocurrió con Cristina, o más o menos en ese momento, y tenemos que el Frente de Todos puede subir un poco este tiempo, nada más por un tema de lo que se llama la pena, que siempre ocurre cuando a un político le ocurre un suceso trágico, que lo agreden o le hacen algo, sube temporalmente un poco el porcentaje, pero después baja. Y los libertarios cada vez crecen más porque el descontento con la clase política en general y la desconfianza que se tiene aumenta las posibilidades de que candidatos de una tercera vía, y de una tercera vía de sentido común, que la gente empieza a entender de a poco, crezcan y puedan llegar a ser una segunda o una primera fuerza en las próximas elecciones del año 2023. Y aparte de esto, para terminar, tenemos un caso muy interesante que es las internas de los partidos políticos. Para entender esto, simplemente hay que ver las diferentes encuestas que se hacen sobre las internas en los partidos, donde Cristina, dentro de lo que es el Frente de Todos, es la que tiene una base de votos, un núcleo duro más fuerte, y que en una interna te terminan potenciando a poder ser un candidato. Esto pasa en partidos como el de Cristina, en el Frente de Todos, donde Cristina saca un porcentaje muy elevado dentro del núcleo, dentro de los que votan al Frente de Todos, pero que a los de afuera te terminan como perjudicando, porque si bien el núcleo te vota, la gente de afuera no te vota. Y en el caso de Juntos por el Cambio, ahí hay una división entre Macri, Larreta, Bullrich, de una división de internas, donde hay muchos partidos que pueden llegar a ganar la interna. En cambio, en el caso, por ejemplo, de Milei, tenemos que arrasan todas las internas que se buscan hacer
comparado con Spert, comparado con incluso más Latona, aunque ahora estén medios peleados, donde Milei en las internas arrasa y donde saca el 90%, 80% de los votos en una interna que se podría hacer con otro candidato liberal. Por lo cual está clarísimo que el candidato a presidente por el liberalismo va a ser Javier Milei y que tienen posibilidades incluso de ganar la presidencia del 2023. Así que bueno, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y compártanlo con todos. Hasta la próxima.